Gracias a todos. Estoy con mucho gusto estar acá. Agradezco la invitación y cada vez que se pueda, pues estaremos apoyándoles. Voy a tomarme un segundito para compartir la pantalla y la puedan apreciar. Ok. Solo me hacen el favor de confirmarme si pueden visualizarla. Se ve completa, licenciado. Perfecto. ¿Puede poner la pantalla completa? Bien, como pueden apreciar, el tema que vamos a platicar es amnistía tributaria y cumplimientos ante la DGI. Un poquito de antecedente de esto, ¿se acuerdan que el día 30 de abril la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo número 635 y pues fue vetado con el argumento técnico que fue extemporáneo y por lo tanto estaba en contra de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución, en el sentido que no pueden aplicarse retroactivamente las leyes si no son de orden público. Ese fue, digamos, el argumento técnico por cual se vetó. Ante eso, pues le generó reacciones de las gremiales empresariales, del mismo ejecutivo, que ahí sí todo, yo personalmente me quedé sorprendido porque después de la plenaria, el mismo ministro de Hacienda dio una conferencia y se le miraba el rostro de complacido de que se había aprobado el decreto, ¿verdad? Y después el equipo jurídico de presidencia dijo que tenía problemas de inconstitucionalidad, argumentando que se debió haber planteado que era retroactivo, pues pasó eso. Generó las reacciones, entre ellos, pues las reacciones de las gremiales empresariales, como les comenté, y también las gremiales profesionales. En mi caso, pues estuve apoyando a una gremial empresarial y también participé activamente en el comité tributario que ha formado el instituto junto con dos colegas más. Y fuimos, digamos, como instituto bien proactivos en el sentido que hicimos propuestas bien concretas y una de las propuestas que se planteó, fueron dos propuestas que se plantearon. Ustedes seguramente recordarán que se mencionó la número 1, que se retomara el mismo decreto, solo que se le agregara un artículo que era de orden público, que ya lo habíamos tenido en aquel decreto 687, me parece, de 2017, cuando hubo prórroga para la presentación del dictamen. Por el problema que estaba dando el sistema, también estuve apoyando técnicamente en eso y ya teníamos la experiencia que a ese decreto se le había agregado una disposición en el cual se mencionaba que era de orden público y por lo tanto tenía efectos retroactivos. Se propuso eso como opción número 1 y como opción número 2 que se hicieran dos decretos, uno donde concretamente se diera amnistía por los periodos ya vencidos, obligaciones ya vencidas, y las no vencidas que se diera una prórroga. Entonces, la opción fue tomar un solo decreto, le agregaron algunos artículos de procedimiento y le agregaron una disposición que establece que es de orden público al final, o sea, hicieron una combinación y en el artículo 21 claramente dice el decreto, por su naturaleza y efecto, declárase el presente decreto de orden público. Digamos que eso no está libre de cuestionamiento, pero dado que no ofende a nadie, pues se supone que trae efectos también retroactivos para algunas obligaciones ya vencidas. Entonces hay una combinación de amnistía, prórroga con retroactividad. Ese es el mix que tiene este decreto. Y digamos, fuimos bien activos en eso. Pienso que eso es bueno como gremiales, hacernos, mostrar nuestras, ¿por qué no decirlo?, nuestras condiciones técnicas en todas las especialidades que tenemos como gremial. Y seguramente ustedes ya se dieron cuenta también que este día se presentó un escrito. Hemos participado también apoyándoles porque jurídicamente hemos hecho análisis que la resolución que emitió el ministro de Salud en fecha 12 de mayo, mediante el cual autoriza a los contadores
para que podamos salir y circular y prestar nuestros servicios, en nuestra opinión está vigente, aunque no está ya vigente el decreto 639 y está revivido el 593, pero como las facultades del ministro no nacen, sino que fortalecen en esta legislación que están emitiendo. Las facultades de él nacen con el Código de Salud, ahí está la fortaleza. Entonces creemos que sigue vigente esa resolución. Para que no esté vigente debió haber sido revocada. Ahora, ya en la nueva ley sí trae una disposición donde claramente dice que tiene carácter especial en el proyecto y que de haber otra norma que lo contraríe, prevalece. Ahí sí ya vemos un poco más difícil, aunque sí siempre mantiene las facultades, pero bien generales, el ministro de Salud, creemos que es de riesgo y se ha planteado, se ha propuesto que se incorpore un numeral al proyecto, al artículo 36 del proyecto de ley, donde claramente nos dé la autorización a los profesionales para circular. Digamos que esa es como la esencia del planteamiento en esta nueva ley que se está discutiendo y que hoy ha estado debatiéndose en la Asamblea, en las reuniones que han tenido. Bien, eso como preámbulo de cómo evolucionamos, y me parece muy bien que nos planteemos técnicamente y propongamos también, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues, yo diría que nos han escuchado, porque hemos sido bien respetuosos, técnicamente bien propositivos, y eso creo que ayuda. Bien, entrando al tema, la ley se llama Ley Transitoria para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias en virtud de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia por COVID-19. En el artículo 1 dice plazos sin multas, intereses ni recargos. Plazos, multas, intereses y recargos. Bueno, el tema de las multas, ya ustedes saben en las disposiciones que están, 238 en el caso de renta, y los intereses están en el 720. En el caso de los recargos, solo encaja esa palabra. ¿Se acuerdan ustedes que en el decreto 720, donde regula los intereses, en el artículo 1 establece que se va a establecer la tasa de intereses en función del promedio de tasas activas emitidas por el Banco Central de Reserva y después de los 2 meses, le aplica un recargo de 4. Ese es recargo. La expresión que utiliza el decreto 720 es recargo, ¿verdad? Sigue siendo un interés, ¿verdad? Bien, dice que concede a los contribuyentes un plazo hasta el 30 de junio de 2020 para presentar su declaración de impuestos sobre la renta. Si ustedes ven el texto del artículo, por un tema esa es una técnica de redacción, de sentirse todos incluidos, ¿verdad? Dice, los considerados como otros contribuyentes, los medianos contribuyentes, los grandes contribuyentes y las personas que no están inscritas en IVA. Pues pudo haber dicho todo, ¿verdad? Porque todos están ahí, pero como una forma de sentirnos incluidos en el texto, pues está redactado de esa manera. Algo adicional en este decreto, en las diferentes pláticas que se tuvo y algo de los que se abordó en el proceso de gestación en los distintos foros en que logré estar y igual con otros colegas, es que parte de la idea del texto es que el flujo lo recibiera el Estado en el mismo año. Si ustedes hacen cuenta, está hasta junio y le da, digamos, ya vamos a ver más adelante, pero para los medianos, otros y los que no están inscritos en IVA, dice que le da 7 cuotas y la primera es en junio. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, la última cuota será pagada en el mes de diciembre. Entonces, el flujo le ingresa al Estado en el mismo año. Esa fue parte de la lógica de la redacción, con el espíritu de no causarle tanto daño en el flujo, dado la necesidad que hay, pero también oxigenar a los contribuyentes. Eso se ve, esa matización se ve en el texto, porque digamos que según lo que fluyó para los técnicos que aportaron en las diferentes gremiales,
es que sí estaba de acuerdo en dar plazo, pero no exenciones para no dañar el flujo, ¿verdad? Ese es, les comento que responde a eso el texto, ¿verdad? Luego dice que los contribuyentes pueden modificar cuando hayan declarado saldos a favor, superior o impuesto menor. Bienvenido si es para disminuir tu saldo o para incrementar tu impuesto. Entonces, podés modificar ya la presentada y no te voy a sancionar, no te voy a cobrar intereses, no te voy a cobrar recargo. Ese es el espíritu del texto. Luego dice, igual plazo para los que presentaron dentro del plazo y no han solicitado plazo para pagar. Pueden hacerlo. Lo presentó el 28 de abril y no ha pagado, perfectamente puede ampararse este decreto y disfrutar de los beneficios, ¿verdad? El decreto. Tiene hasta junio para pagar, pero debe pagar primero los primeros 10% y los demás en cuota. Después dice, para los contribuyentes que antes de la vigencia hayan solicitado plazo, estarán exentos de multas, intereses y recargos. Pueden pedir ampliación. Es decir, ya pidió plazo y ha pagado una que otra cuota. Entonces, por las que faltan, disfrutará de exención. Pero también, si le conviene, puede pedir que le amplíen el plazo en virtud de este decreto y puede oxigenar más su flujo de caja libre de intereses, que ese sería el beneficio en el caso de esta persona en esa situación. Todas esas flexibilidades tiene el decreto y por supuesto aquí está mucho de nuestro rol, los que andan en la parte financiera, pues hacer cálculos, cuánto es el impacto que se puede ahorrar para disponer este flujo de caja tan difícil que está ahorita, pues oxigenar un poquito más la caja con más plazo. Ese, digamos, visualizo como una ventanita de oportunidad para nosotros asesorar también en cuanto a lo que es el manejo del flujo de caja, no solo el hecho de la muy tributación, ¿verdad? Que es importante también, ¿verdad? Bien, en el caso de los grandes contribuyentes, hay un tratamiento diferenciado y también tiene hasta junio para presentar la declaración, para presentar y pagar. En el caso de la contribución especial, que eso es lo que trata esta lámina, tiene hasta junio para presentar la declaración y pagar. Tomen en cuenta que para el caso de la contribución especial no hay un plazo adicional, pero por supuesto no es despreciable los 2 meses adicionales por cuanto le otorga hasta el 30 de junio para presentar la contribución. Igual plazo tendrá si considera que debe modificar en caso haya liquidado un valor menor, pues puede modificarla y establecer el valor adicional y disfrutará del mismo plazo para pagarlo al 30 de junio. Esa es la prerrogativa en cuanto a la contribución especial. Es bien importante para la contribución especial a grandes contribuyentes para la seguridad ciudadana, no hay un plazo adicional después de junio. Tiene que presentar y pagar a más tardar el 30 de julio. Menciona ahí que otorga 2 meses de plazo para presentar informes cuyo vencimiento era el 30 de abril, sin multas. Yo este artículo en realidad, dado que es un beneficio, no hay discusión para nada, ¿verdad? Pero el contenido de este artículo ya está inmerso en los textos de los otros artículos. Todavía no lo he encontrado como la practicidad, porque uno de los informes que se vencía el 971 y de manera clara ya se menciona en otra disposición. Yo creería que el espíritu ya está subsumido en los demás, sin embargo, ahí está, ¿verdad? En el artículo 4, otorga hasta el 30 de junio para que se modifiquen declaraciones que contienen excedentes o remanentes para disminuirlos sin multas. Eso es lo que ha mencionado. Otorga el mismo beneficio de modificar excedentes o remanentes para disminuirlos, no para incrementarlos, ¿verdad? Nótese eso. Es para disminuirlo y no tendrá sanciones.
En el caso del artículo 5, establece los medios de pago. Fíjense que aquí hay una diferencia. En el decreto que fue vetado, no incluía dos elementos de los que menciona acá. No incluía las tarjetas de débito y no incluía las notas de crédito del Tesoro. Este decreto, el 643, sí contiene las notas de crédito del Tesoro. Dice efectivo, cheque de caja, certificados o de gerencia, tarjetas de crédito y débito, así como notas de crédito del Tesoro. Entonces, ahí están incluidos también las notas de crédito, que son, como ustedes lo sabrán, de acuerdo al artículo 76 de la Ley de Administración Financiera del Estado, se las estoy abreviando ahí el nombre, otorga que se puedan pagar la IVA vinculado con las exportaciones, con notas de crédito, y hay otras obligaciones también que se pueden pagar mediante notas de crédito. Pero la más común es la nota de crédito que se les da a los exportadores como lo que más circula. En el artículo 6 menciona que otorga plazo de 7 cuotas para pagar el impuesto sobre la renta a los sujetos clasificados como otros, medianos y personas no inscritos como contribuyentes de IVA. Como les comentaba, debiendo pagar la primera cuota el 10% en el mes de junio y el resto en 6 cuotas. Ya la Administración Tributaria emitió una guía y ha diferenciado lo que es, digamos, la solicitud de plazo para los medianos, los otros y las personas que no están inscritos en IVA, y un formulario para los grandes contribuyentes. Los ha diferenciado en cuanto al encabezado y por la clasificación de contribuyentes. Para los grandes contribuyentes, menciona, tendrá 4 cuotas para pagar impuestos sobre la renta, debiendo pagar la primera cuota el 30 de junio, a más tardar en junio, y lo que debe pagar es el 30%, y el resto será en 3 cuotas. El proyecto que iba preliminarmente eran 5 cuotas, la primera en junio y las otras 4, pero ya después le quitaron y le han dejado 3 cuotas. 4 con la primera que se paga en junio. El artículo 7 menciona, las declaraciones deben presentarse ante la DGI por el impuesto liquidado. Dicha entidad emitirá el mandamiento de ingreso y DGT colectará, o las entidades bancarias autorizadas. Como ha sucedido en todas las amnistías, para efecto de la emisión del mandamiento de ingreso, se presenta la declaración ante la DGI. Hoy ha publicado que ha habilitado la opción para emitir el respectivo mandamiento, y el mandamiento se puede pagar en colecturía de la Dirección General de Tesorería o en las instituciones bancarias autorizadas. Ese es el procedimiento que está diseñado. El artículo 8 establece procedimiento para establecimiento de autorizaciones, según el artículo 219 del Código Tributario. Vean, en este caso, el artículo está un poco pesadito, la redacción. Ese entiendo que es texto puro de la DGI, el artículo 8, pero dice que la Dirección General deberá o podrá emitir las autorizaciones correspondientes siempre y cuando esté al día con las cuotas otorgadas. Menciona eso, siempre y cuando esté al día con las cuotas otorgadas. Esto hay que verlo en evolución. La DGI no es que haya actualizado los sistemas. Esto es bien importante, es un tema de administración tributaria y pues la DGI tiene sus derechos de guardar sus precauciones, o a veces es bien complejo también mover los sistemas con la agilidad y todas las variables que contiene este decreto. Mi comprensión del texto es que, dado que
el legislador ha dado un plazo adicional, la administración tributaria le debería dar una autorización, ya sea que no presenté la declaración, ya sea que la presenté y no he pagado porque tengo el plazo todavía que la ley me otorga. Debería darme como mínimo una autorización. El texto dice que parto del supuesto que si ya pedí autorización a plazo y estoy al día con las cuotas, me puede dar una autorización que para efectos jurídicos tiene la misma validez que una solvencia. Entonces, nótese aquí el concepto, no es que no deba, sí tengo deuda, ¿verdad? Porque la solvencia es cuando yo no tengo deuda. Pero me franquea el texto y dice, bueno, si tú estás al día con las cuotas, te puedo dar una autorización. Y que para efectos jurídicos tiene el mismo alcance que una solvencia. Y de igual forma, se me venció el plazo para, digamos, ese es otro elemento que define el artículo 8. Tiene 3 elementos, pero uno es muy obvio y me quedo solo con 2 de ellos, que eso es lo que les estoy comentando aquí en el texto. No es una transcripción del artículo que está en la lámina, sino que algo sobre la cual ir platicando. Menciona que si bien el artículo vence el 30 de junio, digamos, el plazo, pero es obvio, pero lo dice claro, que los alcances del decreto se extienden hasta el vencimiento de las cuotas que ha otorgado. Es decir, si llego en junio, ahí pago el 10%, pero la última se me va a vencer en diciembre, pues, por supuesto, jurídicamente los efectos del decreto terminan hasta diciembre, porque en diciembre estoy disfrutando de una exención bajo los alcances, estoy disfrutando de una dispensa, perdón, de los intereses bajo los alcances del decreto. Entonces, eso lo aclara el artículo 8. En el artículo 9 dice que no se requerirá fianza, caución o garantía. Yo creería que ahí hay unos conceptos que están repetitivos porque la fianza es una modalidad de garantía, pero digamos que en esencia el mensaje de ese artículo es que no me pueden condicionar al rendimiento de una garantía para disfrutar los beneficios del decreto. Ese fue un cuidado en el texto, porque de eso se trata, ¿verdad? Que la gente cumpla, y lo que ayuda a los contribuyentes y desde luego oxigena la caja del Estado. Entonces, es sin condiciones, digamos, por decirlo así en términos más coloquiales. El artículo 10 dice: se exonera de multas, intereses y recargos a los contribuyentes que presentaron declaraciones sin haber pagado el impuesto. De igual forma, se exonera de multas a los que cumplieron obligaciones formales después del 30 de abril, pero antes de la vigencia del presente decreto. Entonces, lo que está diciendo ahí es, mire, usted presentó tarde la declaración, no estaba vigente el decreto, pero yo, señor Estado, lo dispenso de las multas. O sea que si entre el 30 de abril y la vigencia del decreto presentó, cumplió una obligación que ya estaba vencida, pues el artículo 10 le dispensa la multa. En el artículo 11, por eso les decía que había un artículo allá que se ve subsumido en todos los demás, ¿verdad? Pero está bien, hay beneficios, no hay discusión. El artículo 11 dice: se exonera del anticipo a cuenta a los medianos y a los otros contribuyentes. Nótese que este beneficio del artículo 11 solo es para los medianos y los otros contribuyentes. No incluye grandes contribuyentes. En el marco de este decreto, ¿se acuerdan que en el 598 sí hay unos grandes contribuyentes que le dio beneficio? Pero en este incluye los medianos y los otros contribuyentes. Exonera del anticipo a cuenta. Dice durante los meses de abril, mayo y junio, subsistiendo la obligación de declarar, subsistiendo la obligación de declarar. De igual forma, subsiste la obligación de declarar y pagar la retención. Bueno, como somos contadores todos, imagínense el formulario F14. El formulario F14 tiene dos grandes componentes. Uno, lo que es el pago a cuenta, y lo otro es las retenciones.
Y las retenciones tienen dos grandes componentes, que son las retenciones que constituyen créditos y son liquidables, y otras retenciones que son pagos definitivos. Pagos definitivos, por ejemplo, las retenciones que hacen los bancos a las personas naturales, los dividendos, esas constituyen pagos definitivos. Entonces, la disposición lo que está haciendo es exonerándome del anticipo a cuenta, ese 1.75 en la regla general que pagan las personas jurídicas y personas naturales. Estoy hablando de la regla general, sé que hay otros porcentajes, lo estoy mencionando como ejemplo. Me exonera de eso únicamente, pero no me exonera de la obligación de declarar. Tomemos en cuenta que declarar a cero, eso no es declarar, ¿verdad? Declarar a cero, eso no es declarar, eso es presentar el formulario de declaración con cero valores. Declarar significa que yo consigne los montos que he tenido en concepto de ingreso. Entonces, en este caso, debería declararlos como ingresos exentos, pero son ingresos exentos únicamente para efecto de pago a cuenta. No son exentos del impuesto sobre la renta. Esto hay que distinguirlo. Están exonerados del 1.75, si lo tomamos de ejemplo, pero no están exonerados del 30% o la tabla, bueno, eso sería persona natural. Me quedo mejor con un caso de una persona jurídica. Estoy libre, estoy exonerado del 1.75, pero no estoy exonerado del 30%. Y tampoco debe de extrapolarse esta disposición al contenido del artículo 28. Se los comento de manera anticipada porque he participado en 2 foros anteriores y me han hecho esta pregunta. Si con estos ingresos se debe aplicar la proporcionalidad. No tiene nada que ver. La proporcionalidad es la que dice el artículo 28 cuando tenga rentas grabadas y rentas no grabadas. No es aplicable eso porque, como ya decía, esta disposición no me está constituyendo en renta exenta los ingresos para efecto del impuesto sobre la renta, sino que solo me lo está exonerando del pago a cuenta. Y el objetivo era oxigenar la caja del contribuyente, por lo menos temporalmente y con algo de flujo, ¿verdad? Para los que hayan tenido ingresos, oxigenarlos un poco. Esa es la única intención. Pero subsiste la obligación de declarar los ingresos y subsiste la obligación de declarar y enterar las retenciones. Artículo 12. Se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 para presentar el balance. Bueno, se prorroga hasta el 30 de junio para presentar el 971. Y los que corresponde presentarlo en la declaración de renta, pues ahí va, ¿verdad? En la renta. Pero en esencia se refiere al 971, se prorroga hasta el 30 de junio. El artículo 14 menciona plazo hasta el 31 de julio para nombrar auditores fiscales. Esto es bien importante, para nombrar auditores fiscales. Esta es la única obligación que se ha prorrogado. No vayamos a extrapolar que también se ha prorrogado para el auditor financiero. El nombramiento del auditor financiero no se ha prorrogado. El artículo 15 dice, otorga hasta el 31 de julio de 2020 para presentar el dictamen e informe fiscal. Entonces, hace consonancia, ¿verdad? Que se presente la declaración en junio. Aquí sí hay un elemento que nosotros lo planteamos como gremiales, pero digamos el equipo del instituto propuso que los documentos nos los entregaran a más tardar el 30 de junio, para que a los auditores nos quedara un mes para preparar los últimos detalles ya de los cierres y que no estar esperando nuevamente hasta última hora que nos subieran la información. Esa parte sí agregamos el texto y no tuvo eco, ¿verdad? No nos lo consideraron, pero debo mencionar que en la propuesta que hicieron las gremiales y lideradas por el instituto, pues en esa parte se propuso y no tuvo eco. Entonces, no hay un plazo para el que el contribuyente lo suba. Lo que se menciona por la administración, pues son plazos administrativos, ¿verdad? Que no tienen coerción. Y el artículo 16 establece que las asambleas de accionistas, ahí yo le he anotado de accionistas porque esto es lo más común que encontramos, pero el texto del artículo dice
establece que las asambleas generales de cualquier persona jurídica puede realizarse por videoconferencia, aplicando lo dispuesto en el inciso segundo y tercero del artículo 258 del Código de Comercio. Vean, si estoy con problemas que no me puedo reunir, digamos que la obligación prorrogada mediante este artículo 14 para nombrar el auditor fiscal, pues me da una herramienta que lo pueda hacer por medio de videoconferencia. Actualmente este mecanismo solo está habilitado para las juntas directivas y no para las juntas generales de accionistas. Entonces, lo que hace este artículo retoma la práctica que ya existe en cuanto a juntas directivas y dice, aplicando lo dispuesto en el inciso segundo y tercero del artículo 258 del Código de Comercio. Nuevamente, está prorrogado el plazo para nombrar auditores fiscales, pero no está prorrogado el plazo para el nombramiento del auditor financiero. De manera que si alguien no lo nombra y eventualmente tiene un problema jurídico, pues podría alegar justa causa, que quizás no sea muy difícil encontrarla bajo estas circunstancias en que estamos. Pero está claro que el legislador dio una herramienta para hacerlo. Y vean lo que dice el texto del 258. Dice, no obstante lo anterior, como el artículo 210, esto no está en el texto del decreto, sino que como hay un reenvío al inciso segundo y tercero del 258 del Código de Comercio, yo se lo he dejado anotado ahí para platicarlo. Y dice, no obstante lo anterior, las sesiones de la Junta Directiva podrán celebrarse a través de videoconferencias. Ahí está unido, está erróneo. Videoconferencia, es separado. Y luego, en el inciso tercero, menciona, para los efectos del inciso anterior, será responsable del director secretario grabar por cualquier medio que la tecnología permita la videoconferencia y hacer una transcripción literal de los acuerdos tomados que asentará en el libro de actas correspondiente, debiendo firmar el acta respectiva y remitir una copia de la misma por cualquier sistema de transmisión a todos los miembros de junta directiva. Punto suspensivo. Lo demás que dice es que los miembros podrán pedir una grabación. Ellos podrán pedir una grabación también. Ahora, esto es para junta directiva, pero lo que quiso el legislador en el artículo 16, el último párrafo que le estoy comentando y que estoy marcando en el cursor, dice, utiliza la misma herramienta que ya establece el 258 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué voy a entender aquí cuando dice director secretario? Será el secretario de la Asamblea de Accionistas, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Vean que en la forma tradicional, el artículo 246 del Código de Comercio establece que las actas de la Asamblea va a ser firmado por dos personas. El presidente de la Asamblea, que suele ser o que normalmente es el presidente de la Junta Directiva, y el secretario de la Asamblea General de Accionistas, que suele ser el secretario de la Junta Directiva. Digo, suele ser, así es la práctica, así lo dice el Código de Comercio, pero los accionistas pueden nombrar un presidente, pueden nombrar un secretario solo para la Asamblea de Accionistas. Pero les quiero traer a cuenta que este texto rompe el molde, en el sentido que la asamblea que actualmente dice que lo firman dos, si se realiza por medio de videoconferencia, solo está encargado el secretario de la asamblea, él va a hacer todo esto y él la va a firmar, y él va a firmar la certificación de los puntos que requiera de esa acta. Eso es lo que está, digamos, retomado de la experiencia que ya hay y proporciona pues una opción ante la situación que tenemos, ¿verdad? Bien, el artículo 17, se amplía el plazo por 2 meses para cumplir obligaciones tributarias formales que venzan los meses de marzo a julio. Menciono 2 ejemplos. El informe F982 que
es el informe de operaciones entre partes relacionadas, establece que se vence el 31 de marzo. Entonces, si yo cuento 2 meses, tenemos abril y tenemos mayo. Tengo hasta el 31 de mayo todavía para presentarlo y no tendré sanción alguna. En el caso del F987, que es el informe de clientes, proveedores, todo lo que se reporta en ese formulario, vence en julio. Ah, bueno, entonces tendré agosto, septiembre para presentarlo. Digamos, me quita esa carga, le quita esa carga a las empresas y difiere el cumplimiento de las obligaciones. Yo creo que sí oxigena mucho esta disposición, más el 987 que es más trabajoso. Crédito como impuesto sobre la renta y contribución especial. Esta disposición es insólita. Yo en los años que estuve en la administración tributaria nunca vimos una disposición como esta. Y nos atribuimos la paternidad porque lo propuso el texto, lo propuso el equipo del instituto y fue retomado en el texto del decreto. Y lo que conversábamos en el análisis es que no era justo que una persona hizo su esfuerzo y bajo la incertidumbre que se generó el 30 de abril, él salió corriendo el día hábil siguiente y viendo que no había prórroga, presentó como pudo su declaración y estaba extemporáneo. ¿Por qué lo veíamos justo? Porque una semana antes el señor ministro había anunciado que iba a dar prórroga. Entonces, mucha gente se relajó y aunque no se haya relajado, híjole, hemos estado amolados todos, se puede explicar, pero si alguien hizo la gallardía de ir a presentar su declaración, era injusto que le hayan puesto intereses y que lo hayan multado cuando hizo la lucha de ir a presentarlo antes de la vigencia de este decreto. Entonces, en resumen, el texto lo que plantea es que los intereses que le hayan cobrado y las multas que le hayan cobrado van a formar parte del crédito, van a formar un crédito contra el impuesto del año 2020. En lo que sí no nos retomaron, que nosotros lo habíamos dejado, que también formara como un crédito para el pago a cuenta de este mismo año. Esa parte sí no fue retomada, pero no está mal así como está, porque al final se hace justicia permitiendo que sea un crédito contra el impuesto que va a liquidar en el 2020, tanto para el impuesto sobre la renta como para la contribución especial. Entonces, está en la disposición también que la administración tributaria generará las casillas o las readecuaciones del formulario para poder, digamos, hacer uso de este crédito. Para mí muy justo y pues sí hay satisfacción también, ¿verdad? Que se propuso por el equipo y nos retomaron la idea, aunque no en 100%, pues no está malo así como está en realidad. Y como les decía, en el artículo 21 establece que por su naturaleza y efectos declárase el presente decreto de orden público y menciona que en todo lo no regulado en el presente decreto y con el objeto de darle cumplimiento al mismo, lo demás prevalecerá el código, dice, se retomará el código. La administración tributaria ha emitido una guía y la guía desarrolla, digamos, el decreto ilustra en realidad algunas partes también pesaditas, pero sí ha ido como incluso ejemplificando vencimientos. Eso ayuda y ha dado como los modelos de los formularios. Pues si no lo han leído, yo los invito, se complementa con el decreto, ¿verdad? El decreto es más compacto y la guía pues amplía en su aplicación. Yo invito a leerlo. Por razones de tiempo, pues no podemos entrar a verla, pero sí, digamos, con lo que hemos platicado, creo yo, las principales ideas se han desarrollado. Ahora bien, yo les quiero comentar así muy brevemente que como esto nos ha puesto de cabezas a todos, ¿verdad? Nosotros mismos que no éramos usuarios frecuentes de esta tecnología, ahorita poco a poco vamos aprendiendo ya, ¿verdad? Ya no se nos mira solo la cabeza, sino que nos mira las manos a veces también y todo eso se aprende,
que no nos dé miedo transitar a esta tecnología, porque yo creo que se debe quedar, ¿verdad? Es buena, pero que no se quede la pandemia, ¿verdad? La tecnología sí. Por eso les quería comentar que la administración, como es de sus conocimientos, pues ha corrido también de ponernos las herramientas, unas a prueba y error. Hay gente que critica a la administración, ¿verdad? Pero las cosas hechas con gran presión, a veces no se van corrigiendo en el camino, ¿verdad? La misma guía para el decreto 643 circuló una con fecha 18 y hoy tenemos una más completa con fecha 20. Rápido la modificaron y le agregaron anexos y todo, ¿verdad? Y de igual forma ha ido pasando con las opciones que han ido generando, algunas han ido dando problemas, pero sí, digamos que nos está facilitando poder cumplir sin desplazarnos y asumir riesgo. Parte de los cambios, pues, es el F30, que es la declaración de bienes inmuebles, está habilitado. El 971 ya está habilitado, que es el cumplimiento del artículo 91 del código. Está habilitado el 944 versión 3, que es el cumplimiento del artículo 1442, informe de ganancia o pérdida de capital. Y hay guías para eso, ahí se las menciono. Tenemos el F983, que hoy ya está en línea y hay una opción para subirlo. El F50, que es el estado de origen y aplicación de fondos, que ya está a disposición, que es el cumplimiento del artículo 146 del Código Tributario en relación con el artículo 6 de la Ley de Impuestos de la Renta. Está a partir del 19 de abril. Se llena completamente en línea, a diferencia de el 987, que hay una guía para la preparación del dicho informe, ¿verdad? Hay una guía y hay una forma como subir. Está el 955, que es el informe de impuestos específicos a valores, productos para productores e importadores de bebidas alcohólicas y cerveza, bebidas gaseosas y todo lo que contienen esas leyes de impuestos específicos, que es el cumplimiento del artículo 44 y 45 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de bebidas alcohólicas. Está esa versión ya en línea y disponible para presentarlo desde el 19 de abril, y han emitido una guía. Ahí les menciono la guía. Está el 956, que es el informe mensual de venta de productos de productores, distribuidores y detallistas de tabaco y de productores de tabaco. Hay una guía ya disponible a partir del 19 de abril. El F988, informe de impuestos específicos y ad valorem, disponible también a partir del 19 de abril. El F463, informe de autorizaciones efectuadas a sistemas contables, libros legales de contabilidad, libros o registros de control de IVA, todo lo que hacemos normalmente nosotros como profesionales, pues ya hay una opción para enviarlo, y es el cumplimiento del artículo 149C, literal E, del Código Tributario, disponible a partir del 21 de abril. Bueno, esto es todo lo que les traía para comentarles. Queda un espacio ahí de 10 minutos para que, según los lineamientos que me han dado, lo demás lo pasé un poco rapidito y abrimos un espacio para platicar, preguntas, comentarios. Por el momento, aún no tenemos consultas, pero pueden dejar sus consultas en el chat para que nosotros se las hagamos al licenciado Avelar, o pueden dar la opción de levantar la mano para que le habilitemos el micrófono. Como son pocos, es quizás es más fácil, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, hay 105 en el quórum. 105 tenemos. Esto es histórico en Sonsonate. Creo que tienen buena
Gran aceptación en los eventos virtuales. Sí, sí, Y sí. aquí tenemos al licenciado Héctor Héctor. Daniel levantó la mano. Hola, hola, licenciado. Muy buenas, un gusto saludarle. Gracias igual, Héctor. Fíjese que ya me quedó claro. Yo tenía nada más la dudita en cuanto a la presentación y nombramiento del dictamen fiscal 2019, pero ya usted lo mencionó, así es que la duda queda resuelta y Pero nada más agradecer el apoyo que le está dando a la filial de Sonsonate. muchas gracias. Solo le voy a comentar algo adicional, que Ok, como el nombramiento pasa al 31 de julio, pero a sí. partir de eso queda habilitada la regla general para informar. Es decir, si yo nombro el último día, tengo habilitados 10 días hábiles del mes de agosto para informar el nombramiento. Ok, excelente. Ujú. Excelente, Lick. Gracias, gracias por su aclaración. Y A la Sonsonate hora. lo espera siempre por acá. Gracias, gracias. Gracias. Tenemos una consulta en el chat. Jorge Guardado nos pregunta, ¿la presentación de la información contable en la plataforma del dictamen fiscal se amplió? Digamos, no está de manera expresa, pero sí tácitamente se ha ampliado porque ese plazo nunca ha existido regulado formalmente. ¿Se acuerdan que la administración tributaria dijo, tienen hasta el 30 de abril, pero esas son decisiones administrativas? Entonces, digamos que está prorrogada también el plazo para subirlo. Lo que debemos de tratar de conversar con las empresas que pues nos suban por lo menos a junio las últimas información, ¿verdad? Y no que nos dé chance de procesarla y de verla. Gracias, licenciado. Si alguien más quiere dar su opinión, tenemos habilitados la opción para los micrófonos. Okay. Nos pregunta Wilber, en el pago a cuenta, ¿en qué casilla se debe de informar los ingresos para hacer el uso de este decreto? Hay una línea que dice de ingresos exentos. Deberían de declararse en esa línea. Caso contrario, le va a calcular el impuesto, el sistema. Gracias, licenciado. Si tenemos más consultas. Ok, tenemos aquí otra. Quiero ver, es obligación llenar la solicitud para aplicar el pago a plazo. Sí, es necesario. Ahí está como formularios al final de la guía. ¿Alguien levantó la mano? Sí, tenemos aquí. Vamos a habilitarle el micrófono. ¿Tiene Hola, habilitado hola. el micrófono? Sí, buenas. Buenas, lo escuchamos, licenciado. Sí, un gusto saludarle. Pues igual aquí en Sonsonate le agradecemos mucho, ¿verdad? Por este foro tan importante en lo que es la amnistía fiscal, ¿verdad? Prácticamente este decreto solo estaría vigente para lo que resta del presente año, ¿va? Por lo que se ve. Y de ahí por lo demás, pues me parece muy bien y esperamos que sean otras temáticas que se puedan estar dando, ¿verdad? Con respecto a la economía que el país prácticamente va a verse afectado, ¿verdad? Como esta situación. Sí, sí, en definitiva el decreto estará vigente, pero todos los que deban de presentar declaración hay que hacerlo a más tardar el 30 de junio, ¿verdad? Porque Sí, después, si usted la presente después de ese plazo, ya no podrá pedir a plazo. Sí, ajá. sí es extensivo el plazo, pero una vez presentada la declaración, ¿verdad? Así es. Y si en dado caso, digamos, la declaración, como está viendo ahí, que se presenta antes del decreto, pero le generó multa, digamos, como por el 2 de mayo, y ya le generó la multa ahí, en ese caso ya queda ahí prácticamente con esa multa. Si la pagó, ahí tiene un crédito para el impuesto sobre la renta de 2020. Y si no la ha pagado, el decreto se la dispensa. Ajá, sí, porque en ese caso era una devolución que le tocaba como 150, digamos, un ejemplo, Ajá, y le ajá. resta como $75 de la multa, solo le Sí. quedan de devolución 75. Uh -huh.
Pero En este sí, caso se le va a ver el crédito. exacto. Si lo pagó, si ya se la descontaron y Ajá. de alguna manera la pagó, eso constituye un crédito para el impuesto sobre la renta 2020. Sí, sí, claro. Está bien, entonces, muchas gracias. A la orden. Hay dos con manos levantadas. En este momento, quiero ver. Tiene habilitado el micrófono, licenciada Marta, para que pueda hacer su consulta. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Mi consulta, logré escuchar que decía que para acogerse al decreto de lo del pago a plazo había que mandar un escrito, un formulario. Sí, es que son dos actuaciones, ¿verdad? Ujú. Primero se presenta la declaración. Así La es. declaración se presenta ante la DGI y la DGI le va a emitir por vía electrónica, le va a habilitar para que usted emita un mandamiento de pago. Y con Así ese es. mandamiento de pago, usted ya puede solicitar el plazo. Lo único que tiene que pagar el 10% o el 30%, según sea grande o mediano. Y en la guía 2000, en la guía que se ha otorgado para este efecto, que yo se la quiero mostrar, que es esa que está en la pantalla, Sí. establecen, ahí están los formularios. Ok, sí, licenciado, yo presenté las rentas en abril y pagamos el 10% de algunos clientes. Entonces yo en ese mes solicité lo de plazo, ¿verdad? Sí, Pero fíjese, Lee, que les quería comentar a los colegas, a los demás colegas que me están escuchando, yo ayer todavía estuve imprimiendo recibos que vencen hoy en mayo y hoy por la mañana ya habilitó en la página principal DGT, Dirección General de Tesorería, ya tira los recibos y yo no me acogí al decreto y ya quitó automáticamente los intereses. los intereses sin haber mandado ya a mí me enviaron la hojita, pero les quiero decir que como que cuando uno solicitó en abril valga la redundancia, la solicitud a plazo, ya te activa y ya automáticamente, hoy como eso de las 9:30, ya quitó las multas y los intereses, entonces yo estoy volviendo a imprimir los recibitos porque los anteriores tenían intereses, ¿verdad? Que sea un poquito, pero sí ayuda, le Claro, es baja que bastante. usted ya hizo uso de la solicitud de plazo. En Sí, ese ya, caso, el ajá, decreto dice que por las cuotas automáticamente, ajá, pendientes por de la cuota. pagar, le dispensa los intereses. Ah, qué bueno, eso quería saber. Gracias, Lick. A la orden. Creo que tendríamos, nos hacen otra consulta, quiero ver. El licenciado René pregunta, si el contribuyente ya pagó el 10% al 30 de abril, entiendo que le tocará pagar la cuota hasta el 30 de junio, la segunda cuota. Pregunta cuál sería el procedimiento a seguir. En ese caso, lo que dice que por las cuotas que tiene, le dispensarán los intereses, pero puede pedir que le recalculen las cuotas acorde a este decreto. Gracias, licenciado. Si no hay más consultas, creo que estaríamos llegando casi a la finalización del seminario. ¿Okay? Bueno, creo que hasta aquí llegamos con el seminario. Agradecerles por su participación. Dejaré al licenciado Edgar Aguilar para que dé unas palabras de despedida por el evento de este día. Escuchamos, licenciado Aguilar. Gracias. Me parece que el licenciado Juan Vicente tiene pregunta ahí sobre, no sé si le puede habilitar el micrófono, licenciada Gloria. Licenciado Juan Vicente. Aquí ahorita. Por favor. Me parece que tiene una consulta. Licenciado Juan Vicente, por ahí se te va a activar el micrófono.
No sé cómo aparece en la plataforma. ¿Cómo está identificado? Juan V. Contreras, me parece. Ah, ok, sí, aquí está. Licenciado Contreras tiene habilitado su micrófono. Buenas noches. Sí, Buenas noches. fíjense que yo hoy en la mañana mandé esa solicitud. Ahí en la guía no dice nada sobre qué documentación se tiene que anexar. Entonces, por eso es que le preguntaba el procedimiento, porque en la guía no está bien claro. La solicitud que presenté fue de una persona natural a asalariada, que ha pedido pagos a plazo. El problema es, ¿cómo se llama? Que yo solo le mandé la solicitud al cliente, me la firmó, me la regresó, la mandé ya escaneada y le anexé el comprobante de pago del 10%. La licenciada Sabrina dijo de que le habían activado a ella bajar nuevamente la resolución. No sé cómo habrá hecho porque realmente yo toda la tarde he intentado hacer eso y no me ha dejado. Es más, al final hasta me bloqueó. Gracias. Sí. Ok, digamos que esos son problemas operativos del sistema, pero lo que dice el decreto es que usted para que le den el mandamiento de ingreso tiene que presentar la declaración y con el mandamiento de ingreso tiene que pagar el 10% y solicitar el plazo. Eso es lo que dice la ley. Ya, y que se lo pondrán a disposición vía sistema. Digamos que probablemente el sistema está fallando, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la ley. Hay que tener paciencia o hacer consultas directas a las mesas de ayuda que tiene la administración, porque ya son problemitas muy propios del sistema, pero derecho tiene. Perdón, ese recibo de mandamiento fue pagado antes del 30 de abril. Usted solicitó el pago a plazo, ¿verdad? Es lógico, esa resolución que mandaron tiene intereses, entonces yo al cliente le ¿Y la solicitud de pago a plazo lo hizo en abril o lo está haciendo por primera vez? No, eso lo mandé hoy. Este día lo mandé. Bueno. Por eso. No, Ok, pero es... también tiene derecho. Y también tiene derecho. El decreto protege eso. Usted presentó la declaración antes del 30 de abril y no ha pagado, puede acogerse al decreto bajo las mismas reglas, pagando el 10% y pidiendo las cuotas. El decreto así lo establece. Lo demás es un tema operativo. Perdón, ya lo pagué, ya presenté la declaración, pagué el 10% y generé de una sola vez la resolución. Esa resolución venía con intereses. Hoy quiero una nueva resolución con el mismo plazo, con la misma cantidad de cuotas, pero sin intereses. Entonces, por eso es que le preguntaba el procedimiento, ¿verdad? Y la licenciada Sabrina acaba de decir de que a ella ya le apareció sin, ¿cómo se llama? Sin intereses. Sí, podría mandarme las capturas de pantalla que hizo, porque realmente yo he entrado por todos los lados que allí están y siempre me genera los intereses la resolución, ¿verdad? Entonces, por eso es que le preguntaba yo sobre los procedimientos. Yo se lo puedo dar, Lee. Ok, perfecto. Si me lo puede mandar a mi correo, ahí está, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? ¿A dónde tengo que entrar? Porque yo he entrado... Por es en la página principal, disculpe, Lee, es en la página principal, dice DGI, luego en la tercera que dice DGT, ahí se mete ahí dice ir al, no me recuerdo, pero ahí se mete y dice iniciar sesión y pone el NID del contribuyente y la clave. Entonces ahí, ¿cómo? En esa parte. Ya no se escuchó. Pero si me puede mandar a mi WhatsApp para yo explicarle cómo hice yo, porque ya no le va a tirar los intereses ni la multa al nuevo recibito. Esto voy a probar porque realmente hoy todavía a las 4 de la tarde estuve probando y siempre me... Lo bloquea. Lo bloquea. Correcto, ok. ¿Y cuándo solicitó el aplazo? ¿En abril o en este mes? El primero lo solicité en el mes de abril. Antes de que pues sí, ya le tiene que tirar sin intereses. Yo la solicité en abril. Ya le tiene que arrojar. Yo le voy a mandar ahí el proceso.
Tal vez me manda su número. No sé cómo contactarlo ahí. La campaña, ¿verdad? Vaya. El 73. Sí, dígame. 41 58. No No le se le escuché. escuchó. No se le escuchó. 73 49. 63, 49. Ajá, 41 Ajá. 58. 58. 63, 49, 41, 73. Vale. Ajá. 41, 58. Bueno, yo le Ana, llamo por un Ana del momentito. Carmen Flores está levantando la mano. Y en este momento le habilitamos el micrófono. Licenciada Carmen Flores, tiene habilitado el micrófono para que pueda hacer su consulta. Y creo que... Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Con relación al pago a cuenta, Ujú. estaba viendo ahí en el chat de los licenciados. Nosotros en estos meses de abril, mayo y junio, no se va a pagar ese impuesto, el del pago a cuenta. No se va Pero a sí, pagar ese anticipo. ese anticipo, el que por regla general es de 1,75%. Exacto, exacto. Y en el caso que ya se pagó el de abril en este mes, ese así quedaría. Sí, el decreto no contiene un procedimiento de devolución. Ok, pero Yo diría que dado que es un crédito, solicitarlo atendiendo las reglas generales que están en el código, podría dar lugar a solicitar devolución. El problema yo no lo recomiendo porque ese es un trabajo de 6 meses, ¿verdad? Y en 6 meses ya se va a vencer, ya viene la declaración de renta, mejor lo ocupo como crédito. sí, tienes razón. Ujú. Gracias. A la orden. Solo vamos a hacer dos últimas preguntas y vamos, cerramos, damos por finalizado el evento. Es con respecto a los contribuyentes que ya presentaron la declaración de pago a cuenta correspondiente al mes de mayo, bueno, sería el mes de mayo, y se registró el ingreso calculando el pago a cuenta. Esto quedaría así. Es la misma que hizo la colega, ¿verdad? Si yo les decía que en el marco general del código podría dar lugar a solicitarlo, no está en el marco de este decreto que si se enteró pida la devolución. No obstante que podríamos encontrarle disposiciones que me pueden dar lugar a pedir la devolución, no me hace sentido pedir la devolución cuando se van a llevar 6 meses para revisarme, me van a auditar y ya luego viene el plazo para declarar renta, ¿verdad? No lo veo como muy práctico. Okay. Mejor lo uso como crédito. El licenciado Rodolfo Pérez nos pregunta si hay alguna idea de por qué no se tomaron en cuenta los beneficios para el pago de IVA. En la, digamos, en los que estuvimos en diferentes foros, no se veía la intención de afectar la caja del Estado, más cuando es un impuesto que en teoría no es del contribuyente, sino que se lo han pagado los consumidores. Eso es cierto hasta cierto punto, pero es un problema para los que venden al crédito, se les han retardado. Lamentablemente no tuvo eco generar dispensas para IVA. Gracias, licenciado, por su respuesta. Licenciado Aguilar, solo hacemos el cierre para dar por finalizado el evento. Bueno, gracias, licenciado Abelar, muy amable, ¿verdad? Y agradeciéndole la ponencia, creo que ha sido de vital importancia para cada uno de los que la escucharon y también las dudas o consultas que se tenían al respecto. Y creo que lo que, aparte de su magistral ponencia, también podemos observar pues que como profesionales debemos de trabajar en equipo,
Porque Claro. a veces las dudas que puede tener alguien, el otro colega ya la ha solventado. Y Ya esa el manera, teléfono le dieron ahí. sí, correcto. Y esa es una de las maneras, creo que muy agradable, que nuestro gremio se una de esa manera a fin Claro, de engrandecer, pues, y compartir los conocimientos, ¿verdad? Creo las que experiencias. fue exacto. Así de que agradecido nuevamente también con la junta directiva de la filial Sonsonate, ¿verdad? Con cada uno de los integrantes. Sé que tenemos un reto, como dice, duro, un reto que tenemos que pasar esta crisis, esta pandemia, pero también debemos en su momento determinado cumplir con las horas, con las exigencias del Consejo, ¿verdad? De que también en el futuro como ISCP se van a estar programando ya las capacitaciones como tal, ¿verdad? Y siempre así mediante esta plataforma. Y darle gracias a Dios, pues, nuevamente por que seguimos vivos y Claro, esperamos seguirnos escuchando nuevamente a través de estos canales usando la tecnología. Nuevamente, licenciado Abelar, mil gracias. Creo que todos estamos agradecidos con su persona. Tuvimos, me parece que llegamos a tener 105 participantes, ¿verdad? Y buen eso para rating. nosotros, sí, correcto. Y como decía ahí por ahí el secretario del Consejo, el licenciado Jorge Ramírez, que también es la calidad de ponente que tuvimos este día, que también hace subir el ranking en la filial. Así que Bueno, estamos a la orden, feliz ¿verdad? Esa noche, es la idea, gracias apoyarlos. a cada uno, gracias, bendiciones. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, licenciada Gloria. A usted, licenciado Aguilar. Gracias, licenciado Aguilar, por habernos acompañado. A la orden. Buenas noches a todos. Buenas noches.